Bienvenidos a todos, mi nombre es Enrique de Hipnosis Regresiva Esperanza y este es un nuevo vivo, una nueva hora regresiva. Hoy han pasado 11 minutos de la hora 23, un poquito más tarde que de costumbre. La explicación es que he terminado hace poquito, hace escasos minutos, una sesión, lo cual ha hecho que hoy empiece a transmitir un poquito más tarde. Vamos a ir esperando, como es de costumbre, que personas se vayan acercando a esta propuesta. Hoy vamos a seguir hablando de esto que tiene que ver con nuestra vibración, ¿no? Con nuestro estado energético. ¿Cómo podemos hacer para tratar de llegar a ese equilibrio vibracional, energético, en el cual podemos sentirnos mejor, podemos no solo sentirnos mejor, sino que todos esos síntomas que a veces tenemos se vayan poco a poco disolviendo, ¿no? Vamos a esperar un poquito. Hoy realmente va a ser un poquito más breve que de costumbre por la hora. Hace algunos otros vivos atrás que venimos hablando un poco de energía, ya expliqué lo que es la sanación bioenergética, que es una herramienta de la cual por lo menos yo estoy utilizando mucho, y que en el vivo anterior expliqué de qué se trataba. Hoy vamos a ver, y aprovechando, bueno, que ya hay gente del otro lado, les doy la bienvenida, las buenas noches, gracias por estar ahí. Espero que se esté escuchando bien. Voy a necesitar que me ayuden con una manito, como digo siempre, que se esté escuchando bien ahí del otro lado. A estas personas que están en esta casi medianoche ya de día miércoles, este miércoles, último miércoles del mes de octubre, acompañándome ahí, en ese lado. Hoy vamos a hablar de cómo a veces, y ya voy a empezar a desarrollar el tema, de cómo a veces no es tan fácil, ¿no?, llegar a ese equilibrio vibracional, esa energía óptima como para transcurrir el día a día, ¿no? A veces no es fácil porque nuestro entorno está en esa densidad, podemos llamar negativo, densidad baja, que hace que obviamente nosotros estemos inmersos en esa misma energía, en esa misma vibración. Ya dijimos muchas veces que la energía se traslada, ¿no?, por ondas, por una frecuencia, ¿no?, esa vibración. Obviamente que cuando el lugar en donde estamos es bajo, es denso, nosotros vamos a estar muchas veces, no digo siempre, porque cuando aprendemos a trabajar con nuestra energía, podemos un poco salirnos de ese equilibrio, ¿no?, que nos lleva a cualquier ambiente que esté vibrando, sea positivamente o negativamente. Muchas veces pasa que nosotros, por distintas situaciones, experiencias de vida, no solo de vidas desde que nacemos, o lo que interpretamos como vida, ¿no?, desde que estamos en la panza de nuestra mamá, hasta que nacemos y llegamos hasta el presente, sino que tenemos otras vidas en otros cuerpos, ya hemos hablado de esto. Por ahí si hay algún concepto que no se entiende, ya saben que pueden dejarme en la casilla de comentario, ¿sí?, aquí al lado, algunas inquietudes, algunas preguntas que con todo gusto después le voy a ir desarrollando o explicando, ¿no? También pueden tener acceso al canal que tengo en YouTube, que se llama Hipnosis Regresiva Esperanza, donde están todos
todas las transmisiones, ¿no? Con los distintos temas que pueden revisar ahí y un poquito ampliar o refrescar algún concepto, ¿no? A veces sabemos que es mucha información y hay personas que son nuevas en esto, que por primera vez se están conectando, y es probable que muchas cosas les resuenen un poquito raras, ¿no? Entonces los invito a que vean este material que está ahí a disposición de todos, y bueno, si tienen alguna inquietud, alguna consulta, pueden hacérmela, y por supuesto que de manera particular voy a tratar de resolverla. Entonces, hablando un poco de este tema, ¿no? Primero tendremos que separar dos cosas, porque lo que pasa, a mi criterio, ¿no? Y lo que la experiencia por ahí de todos estos años y estas sesiones, y bueno, esta constante búsqueda de tener nuevos conocimientos, me han formado en esto y en esta idea, y en esto que les digo por ahí semana tras semana, o por lo menos lo que trato de transmitir, es que nosotros podemos venir en una vibración baja por distintas experiencias que hemos tenido y que no hemos liberado, ¿no? Ya dijimos que todo es energía, una experiencia que hayamos tenido traumática, obviamente de manera negativa, y que quedó ahí atrapada en un recuerdo que no hemos podido trabajar, eso va a hacer que nuestro estado vibracional sea bajo. Dijimos también que aquí no se trata de tener una energía siempre alta, ¿no? Siempre vibrando alto, como se suele decir. Lo que yo interpreto, y es lo que por ahí quiero transmitirles, es que, como todo, a nivel incluso universal, hay que lograr un punto medio, hay que lograr un equilibrio. Ese equilibrio va a ser nuestra energía óptima, en la cual estemos en un punto que podamos, si bajamos un poco por una situación emocional que podemos tener, porque somos seres emocionales, nuestras emociones hacen que podamos transitar toda esta experiencia de vida, y hemos transitado otras, y es muy probable que transitemos muchas más. Eso depende de cada evolución, ¿no? de cada ser. Tenemos que saber que si no trabajamos interiormente eso que nos está afectando, que hace que nuestra vibración esté baja, y por ende, como nosotros estamos vibrando, es cómo se va a presentar nuestro entorno, cómo se van a presentar nuestras nuevas experiencias, y eso no está ahí porque de alguna manera hemos hecho las cosas tan mal y hemos resultado castigados, ¿no? Eso está ahí para ayudarnos a seguir evolucionando, para trascender esos obstáculos, eso que debemos trabajar, tarde o temprano lo vamos a tener que hacer. Tenemos que entender que la única manera de evolucionar es hacernos cargo de nosotros mismos y de todo lo que hemos transitado y de que muchas veces nos hemos guardado, ¿no? Y que es muy difícil que, ya dijimos, de manera consciente podamos sacar. Esto lo nombré y hay muchas personas que vienen y se asombran de cómo en un estado de concentración o en un estado hipnótico pueden decir algo que jamás le contaron a nadie, ¿no? Estas experiencias yo las tengo casi a diario en todas las sesiones que hago, individuos que vienen y a lo mejor durante un periodo largo de tiempo, 30, 40 años, o lo que tengan, jamás le han contado eso que en una sesión tiene que salir, porque es lo que hay que trabajar, eso de mirarse o trabajar interiormente tiene que ver con eso. Por eso esta herramienta, la hipnosis regresiva, es tan poderosa, ¿no? Imagínense que nos libera de esa carga que venimos trayendo
muchas veces por muchos años. Y cuando digo muchos años, a veces trasciende a esta experiencia de vida, ¿no? Sin ir más lejos, hace poquito tuve una sesión, como les comentaba, por eso me tardé un poquito en comenzar este vivo, y la persona, bueno, se trasladó, por ejemplo, al año 1900, ¿no? En donde venía acarreando una situación, obviamente emocional, bueno, que vino a trabajar un síntoma que tenía a nivel dolores, por ejemplo, en la espalda alta, dolores en las cervicales, también una tensión que tenía, bueno, en toda esta parte, ¿no? En la mandíbula, y se transportó después de algunos otros recuerdos que trabajamos en otros actos, se remontó a una vida pasada en una niña de aproximadamente 6 años, que bueno, estaba viviendo o había vivido una situación traumática. Para aquellas personas que por ahí se conectan ahora, y por ahí muchos no saben de qué estoy hablando, de qué es esto de la vida pasada, cómo podemos tener otras vidas, ¿no? Un poquito para que se enganchen en este concepto, nuestro espíritu ha tenido otras vidas en otros cuerpos, ¿sí? Esto lo hablan muchos cultos, muchas religiones, tiene que ver con lo que nosotros conocemos como reencarnación, palabra que por ahí nos transporta a cultos o religiones que tienen que ver no con el occidente, sino con lo que tiene que ver con la parte de los hindúes, de todas estas culturas, digamos, que están muy cerca de lo espiritual, ¿no? Para recordarles un poquito, en un concilio, me parece que fue de Constantinopla, la palabra reencarnación se la cambió por resurrección, ¿no? La parte, digamos, de Occidente y por ahí lo que es el cristianismo tiene esta palabra cambiada, digamos que incluso no solo se cambió la palabra, sino se cambió realmente el concepto. Entonces por ahí es muy difícil para nosotros, porque también lo he pasado yo, entender qué es esto de la reencarnación, qué es esto de que un espíritu puede tener experiencia en otros cuerpos, que el espíritu viene pasando de cuerpos en cuerpos, de experiencias en distintas vidas, no solo en esta tierra, sino también, dijimos, en otras tierras, vamos a llamarlo de esa manera. Ya hoy, y también hicimos un comentario al respecto, todavía pensar que en este vasto universo que no tiene límites, donde hay miles de millones de estrellas y de planetas, pensar que solamente hay vida en digamos, sería como un poco no usar el sentido común, ¿no? Y también muchas veces por ahí hablamos de qué entendemos por las palabras, ¿no? ¿Qué entendemos por los conceptos? O qué conceptos, mejor dicho, tenemos de las palabras, ¿no? Nosotros cuando decimos vida, pensamos que la vida inteligente es solo lo que nosotros conocemos y es lo que vemos a diario, ¿no? Vida existe de múltiples formas, vida no solo existe de manera física, sino que también existe de manera energética, espiritual. Entonces, como verán, es un concepto muy amplio y que la vida, digamos, no solamente es esta. Y dijimos también que la parte energética o la parte espiritual va a trascender a la parte física, porque si no, no tendría explicación
no solo las experiencias que yo puedo estar contando ahora, sino que experiencias que hemos tenido todos, ¿no? A nivel espiritual, a nivel energético, etcétera. No me voy a explayar mucho en esto para no irme del tema, pero es un poquito para que por ahí entren un poco en sintonía de lo que estoy hablando, ¿no? Muchas veces, y volviendo, digamos, a este ejemplo que le daba de esta sesión que hace apenas una hora, por ahí terminé, fue necesario que esta persona se vaya a un recuerdo, a una experiencia que tenía en otro cuerpo, en donde era una niña de 6 años que estaba pasando por una situación traumática, y que el síntoma por el cual esta persona vino hoy, en el presente, tenía que ver, ¿no? con esa situación. Entonces, cómo a veces esas emociones, esas experiencias que quedan ligadas a recuerdos, sean de esta vida o de cualquier otra, cómo se manifiestan cuando no son sanadas, ¿no? Cuando no son trabajadas interiormente. Entonces un poco quería hacer marcar esa diferencia. Muchas veces no es fácil salir de esa vibración negativa, por más que conscientemente hagamos todo al alcance, por más que conscientemente vayamos a personas que trabajan con energía, que de alguna manera a veces nos alivian, por supuesto, pero que una y otra vez volvemos a caer en esa vibración baja, en donde creemos que, bueno, es un castigo, que todo está en contra nuestra, que tenemos mala suerte, y eso no debería ser así. Por eso hay que empezar a darse cuenta, ¿no? A autoobservarse de que si eso está pasando, si tenemos que recurrir una y otra vez a distintos métodos, sea cual sea, ¿no? Y una y otra vez estamos cayendo en esa densidad, en esa vibración baja, eso nos está diciendo que tenemos que trabajar más profundamente en un aspecto que tiene que ver con lo individual, ¿no? Y posiblemente tengamos que ir profundamente a trabajar y en un estado que nos separe de la conciencia, nos separe del estado consciente, porque no es fácil, digamos, llegar a trabajar con todo esto tan profundamente en un estado despierto, ¿no? Y bueno, ya dije muchas veces que no hay personas que tengan poder sobre nosotros. Tenemos que el trabajo hacerlo individualmente, tenemos que hacernos cargo de eso que nos pasa y sacarlo, porque eso que debemos sacar ya ha pasado. Por más que sea traumático, en una sesión no van a revivir lo mismo que ya han pasado físicamente. Lo van a interpretar, lo van a ver, lo van a recrear, pero físicamente eso no se siente. Y si por alguna razón nos engancharíamos en una emoción de esa, los guías o los terapeutas tenemos las herramientas para rápidamente sacarlos de ese lugar, ¿no? Sin que siga viendo, recordando lo mismo. O sea, tenemos las herramientas para, si la persona eso le está afectando, porque es una persona muy sensible y eso, desengancharlo de esa emoción, ¿no? Recuerden que las emociones o lo que uno está sintiendo también es energía y es un estado de frecuencia que podemos fácilmente modificar, podemos fácilmente cambiar o transmutar. Y es una herramienta que, bueno, que a veces se utiliza. Una de las que, por ejemplo, yo utilizo cuando un recuerdo, una visualización es traumática, es separar
a la persona rápidamente como que si de eso que está sintiendo, ¿no? Rápidamente puede mirar toda la escena desde arriba y desengancharse de estar sintiendo ahí con lo que está pasando, ¿no? En primera persona. Lo ve como si fuera una tercera persona viendo una imagen en la que obviamente se está percibiendo que es ella, pero se desengancha de todo lo que está pasando y puede contarme de una manera un poquito más descontracturada, ¿no? Lo que está pasando para que yo pueda interpretar y saber, digamos, qué camino o qué herramienta utilizar para destrabar ese conflicto. Entonces eso, separar rápidamente si todo lo que nos pasa tiene que ver específicamente con nosotros o si estamos inmersos en un entorno que es negativo, porque muchas veces pasa que, como dijimos, que nuestra frecuencia, digamos, nuestra energía va a alcanzar un equilibrio, tiene que ver con el entorno. Hablamos anteriormente de cómo llegar a ese equilibrio positivamente, ¿no? Hablamos de la naturaleza, hablamos de los animales, hablamos de los elementos, de cómo está todo diseñado para que alcancemos un equilibrio y nos mantengamos en una frecuencia, digamos, óptima. Pero muchas veces pasa que nuestros entornos, y generalmente pasa en las ciudades, lamentablemente, sobre todo con estos momentos, ¿no?, de incertidumbre que por ahí obviamente nos contaminan, que tienen que ver con todo esto que estamos pasando, por lo menos aquí en Argentina, donde es un país muy complicado, donde parece que siempre todo vuelve a tener un ciclo, digamos, negativo, y a veces por ahí estamos saliendo y obviamente caemos, donde todo es una densidad, digamos, que es muy difícil por ahí estar en un estado vibracional adecuado, y donde generalmente muchas personas están sufriendo todo esto, ¿no? Y no solamente de estos años, de personas que han sufrido toda su vida esto. Pero es posible salirse de esa densidad, incluso cuando esa densidad está en nuestro entorno. Las ciudades, como ya he dicho, generalmente tienen densidades o vibraciones negativas, ¿no? Por todo lo que pasa, por todo ese ritmo casi frenético de estar siempre ansioso, siempre preocupado, siempre pensando en que si vamos a tener para pagar los impuestos, si vamos a tener para comer, si vamos a tener para comprarle, no sé, útiles a nuestros hijos, si vamos a tener para, no sé, irnos de vacaciones, ese descanso merecido y a veces necesario para muchas personas, ¿no? Entonces toda esta energía, toda esta proyección, porque muchas veces nosotros estamos proyectando nuestra realidad, estamos, y fíjense si esto no les pasa a ustedes, ¿no? Estamos viviendo situaciones ya predisponiéndonos para estar mal, digamos, estamos viviendo o especulando, o estamos viviendo en un futuro que no pasó y ya nos estamos haciendo, como decimos nosotros acá, en Argentina, mala sangre antes de que pasen las cosas, ¿no? Voy a hacer un segundito, un tiempito como para ver, me están preguntando algunas cosas. Bueno, les agradezco, ahora voy a tratar al último, espero, bueno, como pasa a veces, que contesto mientras voy desarrollando, ¿no? A ver, voy a leerlo por las dudas. La repetición de historias de vida, me pregunta Elizabeth, ¿tiene que ver con asuntos no resueltos de nuestra infancia o de vidas pasadas? Bueno, tiene que ver con eso. Tenemos que entender que nosotros, ¿para qué venimos, digamos, a tener experiencias de vida? Venimos a tener oportunidades en realidad, ¿no? Y en estas experiencias, en estas oportunidades que tenemos, la idea
es siempre avanzar, y hasta el último día de nuestras vidas tenemos múltiples oportunidades para cierto aspecto que nosotros venimos acarreando, trascenderlo, digamos, para que cuando dejemos este cuerpo físico, estemos en un lugar un poquito más favorable para que en una próxima venida, digamos, lo que se entiende por retorno o por reencarnación, es que son dos cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerlas en un contexto parecido para que se entienda mejor. Estemos en una situación mejor que la anterior, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos la oportunidad, tenemos la experiencia y nos quedamos, porque nosotros tenemos algo que ya lo he explicado, que es el poder total de decidir en qué es lo que vamos a hacer. ¿Queremos tomar la oportunidad o queremos dejarla? Lo que se conoce por libre albedrío, ¿no? Entonces tenemos ese poder que es único, es individual, y que hasta último momento nosotros podemos optar por quedarnos en esa experiencia, no trascenderla, y bueno, vamos a tener que venir y volver y empezar desde el mismo lugar. No quiere decir que esto, digamos, dejamos atrás eso que no hicimos y que tendríamos que haber pasado. Por eso muchas veces esto se entiende como que se habla del karma, ¿no? El karma es negativo, por ejemplo. Uno dice la palabra karma y piensa que es un castigo. En realidad no, el karma es una oportunidad. El karma es lo que vamos a tener que venir a hacer de nuevo y a pasarlo, porque es lo único que nosotros podemos hacer para que nuestra alma brille cada vez más, para que nuestra alma crezca, para que en ese camino, largo camino, que tenemos hacia eso que podemos decir que es Dios, o que es amor, o pongamos la palabra que nosotros querramos, ¿no? En realidad es la máxima frecuencia a la que podemos aspirar. Estamos todos en ese camino, pero sin dudas que si no resolvemos lo que tenemos que resolver, cuando nos toque resolvernos, porque muchas veces decidimos no pasar ese obstáculo por distintas situaciones, y en esto tampoco está mal, porque siempre que vamos a pasar un obstáculo, obviamente hemos estado en una situación anterior que no hemos podido pasarlo, ¿no? Tenemos que ir preparándonos. La vida en distintos cuerpos es una preparación constante para que cuando nos toque llegar a un lugar, podemos decir de evolución o de mayor comodidad, podamos elegir si retornar y tener otra experiencia en otro cuerpo, con otras condiciones. Ahí se pueden explicar muchas condiciones que tienen personas a las cuales por ahí decimos que tienen una capacidad diferente. Esas personas son, esos seres, mejor dicho, son espíritus muy evolucionados que han elegido tener esta condición no solo para una experiencia individual y así poder tener más oportunidades para que su alma crezca, sino que muchas veces también tienen una misión particular con las personas que eligen para nacer. Esto por ahí lo hemos explicado en alguna otra transmisión. Elizabeth me pregunta si se puede pasar de generación en generación. Y sí, Elizabeth, eso pasa porque también eso decidimos. Nosotros tenemos la libertad total de decidir si vamos a tener, una vez que dejamos nuestro cuerpo físico y estamos en ese lugar en donde van los espíritus a revisar un poco esa experiencia que tuvimos, y a ver
qué es lo que vamos a resolver o qué es lo que vamos a venir a buscar en otra experiencia. Muchas veces podemos elegir estar en la misma familia. Muchas veces venimos en familias de almas y por un determinado tiempo, por una determinada transición, elegimos interactuar y tener roles diferentes. Es decir, nos ponemos de acuerdo y, por ejemplo, decimos, bueno, en esta vida yo voy a ser tu padre y voy a actuar de esta forma. Y en otra vida, por ahí invertimos los roles, ¿no? Entonces, muchas veces ese padre que a lo mejor no se comportó muy bien, después va a ser el hijo, ¿sí? Y podemos elegir cruzarnos también sin estar dentro de la familia en determinado momento. Bueno, esto se elige y nosotros tenemos ese conocimiento, pero ¿qué pasa? Una vez que venimos, hay lo que se llama un reset, que todavía por lo menos yo no consigo una muy buena explicación, ¿no? Y tiene que ver con que en nuestra esencia, en nuestra alma está esa evolución, ¿no? El alma, dijimos, es nuestra energía, nuestra parte del ser, nuestro elemento más puro, y tiene toda la historia, digamos, la experiencia en nuestra vida, y es de alta vibración, es positiva. Pero ¿qué pasa? Esa alma cuando ingresa al cuerpo físico de otro ser, muchas veces se va contaminando, se va de alguna manera oscureciendo. Se van creando capas en las cuales obviamente que el trabajo es mucho mayor, ¿no? Para llegar hasta el último momento de ese cuerpo físico y tratar de ir limando todas esas capas o sacando esas capas o corazas, ¿no? Para tener una mayor conexión y para, obviamente, en esa evolución que nosotros tenemos, ir haciendo que, bueno, nuestra alma se desarrolle más, nuestra alma crezca más y nuestra conciencia, digamos, evolucione. Entonces, bueno, Elizabeth, espero haberte contestado estas dos preguntas, y te agradezco por haber participado, ¿no? Entonces, volviendo un poquito al tema, muchas veces nuestro entorno es el que nos hace que nuestra vibración sea baja. Entonces, bueno, ¿qué debemos hacer? Porque a veces estamos rodeados de personas, estamos rodeados de situaciones, estamos rodeados en el mismo seno familiar, ¿no? De personas que están transitando en una energía baja, en una energía por ahí, lo que podemos llamar negativa, y es muy difícil salir, ¿no? Siempre tenemos que tratar de usar nuestro sentido común o nuestro razonamiento y ver si es algo que es de nuestro entorno que me hace estar ahí, si es algo propio mío que debo trabajar, o si es de las dos cosas, ¿no? Casi siempre es primero nuestro, primero interno, y es lo que debemos, como decía, hacernos cargo y trabajar. Porque una vez que trabajamos estos aspectos, empezamos a vibrar más alto, con equilibrio, todo nuestro entorno empieza a transformarse, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, si nuestro entorno es negativo, ¿va a cambiar con nosotros? A veces pasa, pero muchas veces no pasa, porque nosotros no tenemos poder sobre los demás. Es decir, yo no puedo cambiar la negatividad por más que haya trascendido ciertos aspectos míos que me permiten estar vibrando en un estado de equilibrio, porque eso que yo creo que es malo en el exterior mío va a seguir pasando. Lo que pasa es que yo voy a estar predispuesto de otra manera para transitar esos momentos, esos entornos, y tiene que ver con un estado vibracional. Eso va a hacer que nuestras emociones estén equilibradas. Eso tiene que ver que nuestras emociones a veces cuando caen un poquito, sea porque sintamos tristeza, miedo,
rencor, etc., no nos quedemos en esa frecuencia, podamos rápidamente llegar a un punto de equilibrio. En el vivo anterior di varios tips, o por lo menos los que yo creo que son los que a mí me han resultado. Por supuesto que hay muchísimos y todo está muchas veces en nuestra mente, en el poder que tiene nuestra mente para crear. Si por ejemplo, en un estado de concentración, yo creo que veo una luz o la imagino, y esa luz que es positiva va a sanarme, va a curar algún síntoma, va a hacer que mi energía suba, y si realmente yo lo estoy sintiendo, lo estoy creando, lo estoy decretando, entonces esa va a ser la realidad mía. Ahora, si yo en esto no creo y lo hago porque los estoy escuchando, pero no estoy convencido, ahí es muy probable que no pase nada. Por supuesto que depende de cada uno de nosotros y de que descubramos, que realmente descubramos que el poder está en nosotros, está en nuestra mente. Y no digo nuestra mente consciente, ¿no? Porque muchas veces esa mente es la que hace todo de manera automática. Esto no es, por ejemplo, tomar un rezo, un decreto y esperar el milagro. Esto no sucede así, pero si realmente nosotros lo sentimos, estamos convencidos y podemos transformar casi cualquier cosa en ese milagro, ¿no? Y cuando digo cualquier cosa, hay personas, y justamente hoy, antes de terminar la sesión hablábamos de esto, hay personas que pueden sanar, y cuando digo sanar, transmitir esa energía o llevar a la persona que está enfrente a un estado de equilibrio, que de eso se trata. Después le ponemos el nombre que nosotros queremos, le ponemos milagro, le ponemos esta persona me sanó, esta persona tiene poderes, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que está haciendo, y que puede hacer una persona, con imposición de manos, con un rezo, con cualquier método, con cualquier herramienta, es equilibrar nuestra energía, ¿sí? Y una persona tiene múltiples herramientas, puede dar un abrazo, puede hablar, puede con el mismo deseo, sentimiento, pasar o hacer que la otra persona alcance un equilibrio a distancia, porque en esto tenemos que ya darnos cuenta que la energía trasciende la parte física. No hay ningún tipo de impedimento ni de barrera cuando el sentimiento es real, cuando esta energía que podemos llamarla amor, cuando es desinteresado, puede realmente transgredir o traspasar fronteras físicas, ¿no? Y esto lo podemos ver mucho a veces en las cadenas de oración que se arman, ¿no? Cuando uno pone el sentimiento, cuando uno pone la voluntad, cuando uno pone el deseo, cuando uno pone la creación, el poder de la mente, o sea, pasan cosas asombrosas. Esto está demostrado incluso en lo que tiene que ver con... hace poquito veía, por ejemplo, hay un caso científico, una investigación, que hacían con la llama de una vela, ¿no? Y de cómo distintas palabras, las palabras tienen vibración, ¿sí? Tienen energía, se traslada, una palabra tiene una frecuencia, y de cómo esa palabra, a través de un equipo de medición, hacía que la llama se manifestara de otros colores, ¿no? Por ahí imperceptibles al ojo humano, pero que con solo una palabra podíamos cambiar la parte física, o lo que podemos interpretar con nuestros sentidos de lo que es físico, ¿no? Sabemos que hay algo más allá de todo lo que podemos percibir con nuestros limitados 5 sentidos físicos, ¿no?
hay otra realidad que está y que es energética. Entonces, imagínense la importancia que tiene de esto de la energía. ¿En qué nos beneficia a nosotros tener una energía equilibrada? Refuerza nuestro sistema inmunológico. Es muy difícil que si nuestra energía está en equilibrio, nos enfermemos. Obviamente, esto ya lo expliqué, si nosotros exponemos nuestro cuerpo físico a un ambiente en el que nuestro cuerpo físico no está separado, por más que hagamos mucha fuerza con nuestra creación y nuestra imaginación, nuestro cuerpo físico está limitado también, y es probable bueno, que tenga consecuencias, ¿no? Pero cuando esto no pasa, nuestro sistema inmunológico, que es un reflejo de nuestro cuerpo energético y de cómo está ese estado energético, en cuanto, o si está en estado de equilibrio, porque ya dijimos que no estamos todo el tiempo vibrando alto, no se trata de estar allá arriba todo el tiempo, se trata de estar en un estado medio. A ver, Elizabeth me dice, gracias, muy clara y agradecida. Bueno, muchas gracias a vos, Elizabeth, por hacer que esto con las preguntas se pueda, digamos, explicar, desarrollar, y obviamente para mí es un gusto, ¿no? Que sea un ida y vuelta esto, que el programa lo hagamos entre todos, y que bueno, que si mi aporte puede servirle, y obviamente en las preguntas también, me sirve a mí como para por ahí aclarar otros conceptos, y aclararme muchas veces yo también, porque en este camino, digamos, del conocimiento no hay límites, y eso es lo bueno, y estamos enseñando y aprendiendo, perdón, todo el tiempo. Entonces, bueno, para resumir y para ir terminando, y agradeciéndoles por este tiempo por ahí que me han regalado, ya siendo casi las 12 de la noche, ya es tarde, vamos a resumir. Tenemos que primero, para saber qué es lo que tenemos que trabajar, saber si nosotros estamos en un estado energético bajo o en un estado vibratorio bajo, por algún aspecto que tenemos que trabajar nosotros interiormente, o hemos trabajado, porque muchas veces personas vienen a la consulta y pasan una experiencia y a veces les cuesta mucho tiempo el procesar, ¿no? Todos estos nuevos datos, esta nueva información, y siguen en un ambiente que por ahí es negativo, y hasta que no se produzca ese clic, ese entendimiento, es muy probable que sigan teniendo síntomas, que sigan enfermándose, que sigan pasando cosas que por ahí decimos que son que tenemos mala suerte, ¿no? Entonces tenemos que determinar de qué lado viene para saber qué es lo que hay que trabajar. En mi experiencia y lo que yo desde mi posición puedo aconsejarles es que en algún aspecto todos debemos trabajar primero interiormente. Ahí es donde todo comienza. Sería el principio, digamos, si realmente queremos estar bien, sentirnos bien, no solo con nuestro cuerpo físico, sino con lo que nuestro cuerpo físico irradia, ¿no? Recuerden que como nosotros estamos, va a estar no solo en nuestro entorno, y en nuestro entorno están nuestros seres queridos, en nuestro entorno están nuestras relaciones, en nuestro entorno está nuestro trabajo, en nuestro entorno está lo que va a venir mañana, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es hacer ese trabajo, que es necesario, que yo los recomiendo, elijan el método que elijan, ¿sí? Si el método que ustedes eligen creen que es el correcto y lo sienten, tomen la experiencia. Primero, asegúrense de tener los conocimientos básicos de qué es lo que van a ir a hacer, ¿no? No vayan por moda, no vayan porque, no sé, el que les habla lo dice bien, o sientan, traten de usar
ese sentido, digamos, que muchas veces está ahí medio como agarrado de los pelos, que es el sentido de la intuición. El sentido de la intuición viene de nuestra memoria, en experiencia, viene desde lo más íntimo de nuestro ser, que es nuestra alma. No se pueden equivocar si por el camino que van a elegir están sintiendo, ¿no? Y sí nos equivocamos muchas veces porque usamos lo que nosotros creemos que debemos usar, y muchas veces es nuestro consciente, ¿no?, que nos lleva a tomar situaciones que a veces no solo son equivocadas, sino que nos hacen repetir y repetir y repetir muchas veces lo mismo, hasta que tenemos, bueno, la oportunidad, como dije, de trascender a eso, de ver que todo lo que nos pasa, perdón, por más duro que a veces sea, una vez que podemos pasar ese obstáculo, eso que creemos que es negativo y que nos vino de una manera de castigo o algo, termina permitiendo que podamos evolucionar, ¿no? Podamos sanar muchas veces aspectos que sin eso, digamos, muchas veces traumático, porque realmente es así, si eso no pasara, quedaríamos como enganchados en esa situación, y es probable que en algún momento, en alguna otra vida, tengamos que pasar por lo mismo hasta que podamos trascender. Bueno, Jessica, muchas gracias también a vos por estar participando en los comentarios, a Vane, bueno, a muchas personas que están ahí. A veces se me escapa un poco. Hay muchísimas personas hoy, a pesar de la hora, ¿no? Yo les agradezco que me estén acompañando. Hoy ha sido un esfuerzo un poquito más, ya que, bueno, termino un poquito cansado. Me gusta hacerlo más temprano para estar más claro, para que por ahí mis palabras no se traben, para que mi voz dure un poquito más. Pero bueno, no quería dejar que pase este día. Mañana no puedo, termino tarde. Y bueno, ya saben que nos estamos encontrando todas las semanas. Como verán, puede ser cualquier día y en cualquier hora. Y bueno, siempre decimos que las personas que están en el momento justo, en el lugar justo, son las personas que tienen que recibir, ¿no?, este mensaje o esta información. Y a las personas que por ahí no están, tienen la posibilidad después de ver este video, que va a quedar grabado no solamente en Facebook, por ahí por unos días, sino que también pueden ir al canal que tengo en YouTube, que se llama Hipnosis Regresiva Esperanza. Ahí están todos los videos desde que empecé a hacer estos vivos, que ya realmente no me acuerdo cuántos meses van, pero bueno, van a venir muchos más. Los invito por ahí a que si tienen temas, que si les queda algo colgado, que si no me expliqué bien o no entendieron, con todo gusto vamos a volver a hablar de todo esto, y obviamente van a venir más información, más experiencias, y tratar de, bueno, de acercarle desde este lugar a todas aquellas personas que por ahí no pueden venir a charlar conmigo o a una consulta, que puedan al menos llegar algo de material para que les despierte esa inquietud, esa chispita, esa curiosidad, para que empiecen a encontrarle sentido a la vida. Decirles por último que las sesiones, tanto de hipnosis regresiva como de sanación bioenergética, se pueden hacer también a través de plataformas como pueden ser a distancia. Me refiero a que no solo tienen que venir físicamente acá, de hecho hago a otras partes del mundo y con los mismos resultados, ¿no? Ya dijimos que se utilizan otras herramientas, pero que, bueno, nos apoyamos en la tecnología para que no haya esas fronteras que por ahí teníamos o percibíamos antes, y entendiendo el concepto de que todo es energía, y entendiendo y teniéndolo muy claro eso, podemos comprender que
podemos trabajar estando en cualquier parte del mundo si en realidad lo que estamos conectados es a nivel energético, no es a nivel físico. Elizabeth, a ver qué me dice, gracias, estuvo perfecto, gracias, es verdad, uno está y llega al lugar o a la gente que tiene que ser. Abrazo, bueno, muchas gracias Elizabeth, y en ese abrazo, bueno, en ese deseo, también es el mismo mío con todos ustedes. Estamos todos conectados, siempre todos somos uno, solo que a veces, bueno, no lo sabemos. Así que les agradezco, ya con esto termino, y bueno, será hasta la semana que viene, el día y la hora y las personas que tengan que estar, ¿no? Chao, buenas noches.